Bienvenidos multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino. Y los mundos imposibles se hacen realidad, las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí que empieza el viaje entre mundos. Capítulo 7 al 12. Después de que Iruka terminara de hablar, Fujimoto Toma no perdió el tiempo. Justo allí, frente a él, Toma comenzó a extraer chakra. Esta vez no hubo restricciones. Lo extrajo todo de una vez, liberándolo libremente. El chakra azul surgió con fuerza, aferrándose a su cuerpo como un manto fino y parpadeante. Los ojos de Iruka se abrieron de par en par. Todo de una vez. Si se trató de una sola extracción, entonces las reservas totales de chakra de Toma eran mucho mayores de lo que parecían a primera vista. Entonces, sus miradas se cruzaron. Toma se quedó mirando. Iruka dudó. Toma, dijo Iruka con cuidado, debes seguir extrayendo. Para comparar correctamente las reservas de chakra, necesitas liberarlo todo. Ya lo hice, respondió Toma, frunciendo ligeramente el ceño. Iruka-sensei, mi cantidad de chakra es muy baja. Si así fuera, sería un problema grave. Muchas técnicas tenían umbrales mínimos estrictos. ¿Bajo? Iruka negó con la cabeza rápidamente. No, para nada. Simplemente me sorprendió que pudieras extraerlo todo de una sola vez. Así que no era pequeño. Bien. Entonces, ¿cuál es mi nivel de chakra ahora mismo? Preguntó Toma. En comparación con los genin recién graduados. Iruka pensó por un momento. Estrictamente hablando, dijo lentamente, tu cantidad total de chakra es aproximadamente la mitad del nivel mínimo de genin, y aproximadamente un tercio de un genin novato promedio. ¿Tanta diferencia? Toma frunció el ceño de nuevo. No, dijo Iruka rápidamente. Todavía estás creciendo. Durante la infancia, el crecimiento físico natural contribuye más al aumento del chakra que el entrenamiento. A medida que tu cuerpo madure, tus reservas aumentarán rápidamente. Iruka volvió a sentir el chakra que aún rodeaba a Toma y asintió para sí mismo. A tu ritmo actual, para cuando te gradúes, tus reservas de chakras deberían superar con creces la media. Toma finalmente se relajó. Así que su esfuerzo no había sido en vano. Entonces surgió otro pensamiento. Naruto existe. Con el zorro de 9 colas sellado en su interior, su herencia Uzumaki y factores que se podrían describir como antinaturales, Naruto no era una comparación justa. Incluirlo llevaría lo promedio a un terreno absurdo. Compararse con una anomalía andante nunca termina bien. Toma sonrió levemente. Iruka lo notó y suspiró aliviado. Casi temía haber desanimado al chico. Aplastar a un estudiante así, sobre todo a uno tan talentoso, era la peor pesadilla de cualquier profesor. Sí. Talentoso. A ojos de Iruka, Toma ya era considerado un genio. Aprende a extraer chakras en cuestión de días. Ejecución impecable. Alto control de la extracción. Las reservas de chakras ya se acercan a los promedios de tercer año al comienzo del semestre. Eso no era normal. Y hay una cosa más, añadió Iruka, sonriendo ahora. Toma levantó la vista. Tu cantidad de extracción única es mayor que la de la mayoría de los genin. Incluso que la de algunos chunin. Ese nivel de control es impresionante. Oh. Toma asintió con calma. Esa parte no le sorprendió. La extracción individual dependía en gran medida de la fortaleza mental, y en ese aspecto, tenía confianza. Iruka-sensei, continuó Toma, ¿puedo aprender las 3 técnicas básicas cuanto antes? La pregunta dio en el clavo. Normalmente, esas materias se enseñan en el segundo año, dijo Iruka tras pensarlo un momento. Pero dado tu nivel actual, sí. Estás cualificado. No es que estuvieran prohibidos. Simplemente se retrasaron para la mayoría de los estudiantes. Y Toma claramente no era como la mayoría de los estudiantes. Gracias, dijo Toma con sinceridad. Se había acercado a Iruka precisamente porque conocía su carácter. Con Mizuki, no lo habría intentado. Pero la gratitud no era un acto. Nadie le debía eso. Iruka se rió, rascándose la nuca. Te lo has ganado tú mismo. Entregó 3 pergaminos. Estas son las 3 técnicas. Transformación, sustitución y clonación. He añadido mis notas didácticas.
Léelas primero, practica por tu cuenta y, si tienes alguna dificultad, ven a verme. Y sí, tendrás que devolver los pergaminos. Toma los aceptó. Estaban repletas de anotaciones. Algunas notas incluso explicaban cómo explicar las técnicas a otros. Si no podía aprender de esto, mejor que se estrellara contra una pared. ¿Algo más?, preguntó Iruka. Me gustaría invitarte a comer, dijo Toma. Jaja, eso no es necesario. Ayudar a los estudiantes es mi trabajo, y todavía tengo ramen Ichiraku. Iruka se quedó congelado. Le gustaba Ichiraku. Dudó un instante y luego miró la expresión seria de Toma. Un tazón de ramen no supondría una carga para la casa del chico. Rechazarlo podría resultar peor. Está bien, dijo Iruka finalmente. Solo por esta vez. Entonces me iré a casa, dijo Toma con naturalidad. A las 6. Frente a Ichiraku. Dicho esto, se marchó antes de que Iruka pudiera reconsiderarlo. Iruka lo vio marcharse, momentáneamente atónito. Eso no parecía propio de un niño de 6 años. Al pensar en la situación familiar de Toma, suspiró suavemente. Los niños de hogares difíciles maduraban rápido. Aún se acordaba de lo que me gustaba comer, pensó Iruka sonriendo. Solo por eso, hoy fue un buen día. Una vez en casa, Fujimoto Toma colocó los 3 pergaminos sobre su escritorio. Junto a ellos había una tira de papel de chakra que había recogido por el camino. Él tomó el papel primero. El chakra fluía hacia él. La tira se partió limpiamente por la mitad, mientras que la mitad que tenía en la mano se arrugó ligeramente. Viento y relámpagos, murmuró Toma. Eso coincidía con las expectativas. Su padre, a quien nunca había conocido, supuestamente utilizaba la técnica del viento. La afinidad de su madre era el rayo. Heredar ambas no era sorprendente. Tampoco fue algo extraordinario. El viento y el rayo juntos no formaban un Kekkei Genkai de forma natural. Incluso si lo hicieran, Toma no tenía ningún interés en experimentar. La fusión de linajes era un camino directo al hospital si salía mal, y había una razón por la que los Kekkei Genkai eran raros. Según la interpretación de Toma, fueron el resultado de una coincidencia genética extrema o de una experimentación temeraria. Ninguna de las dos opciones le resultaba atractiva. A menos que alguien le proporcionara de golpe la vitalidad de un Uzumaki, el apoyo médico de un Tsunade y el físico de Migui, no iba a tocar ese camino. Y si tuviera todo eso, no necesitaría técnicas de linaje en primer lugar. El viento y los relámpagos no supusieron ningún problema. En teoría, abrían puertas. En la práctica, técnicas como el Rasen Shuriken exigían reservas de chakra absurdas y el modo sabio. El Chidori requería una visión dinámica excepcional. Sin esas condiciones, se arruinaba al usuario o se perdía por completo. El modo sabio estaba en su lista de objetivos a largo plazo, pero no ahora. En cuanto a la visión mejorada, Toma no tenía intención de trasplantar los ojos de nadie. Incluso si pudiera conseguirlos, el drenaje de chakra por sí solo lo dejaría incapacitado. Quizás más adelante encontraría una solución. Por ahora, era una especulación inútil. Apartó el papel de los chakras y cogió los pergaminos. Las 3 técnicas básicas. Leyó rápidamente, incluyendo las anotaciones de Iruka. Eran sencillos. Eficientes. Prácticos. Técnica de transformación. Técnica de clonación. Técnica de sustitución. Un sello manual. 3 sellos manuales. 5 sellos manuales. La dificultad se ajusta en consecuencia. Como era de esperar, los sellos manuales funcionaron más como guías que como desencadenantes. La manipulación de los chakras determinó si la técnica realmente funcionaba. Memorizar signos sin control interno era inútil. Lo cual condujo a una conclusión peligrosa pero obvia. Si la manipulación de los chakras se volviera lo suficientemente precisa, se podrían minimizar los sellos manuales. Los shinobi de última etapa lo demostraban a diario. En cuanto a las prioridades, Toma decidió rápidamente. La transformación solo requería competencia funcional. La clonación era una práctica opcional. La sustitución, en cambio, exigía concentración. Era sencillo, versátil y salvador. Con 5 sellos, actualmente tardaba casi 2 segundos en realizar la acción. Contra un oponente rápido, eso era inaceptable. Lo necesitaba en menos de 1 segundo.
El entrenamiento comenzó de inmediato. Guió su chakra como se le había descrito, formó el sello y visualizó una imagen clara. Técnica de transformación. El humo salió disparado hacia afuera. Cuando la tormenta amainó, una esbelta kunoichi se encontraba donde había estado Toma. Se quedó paralizado. Luego vio su reflejo en un espejo. Un instante después, la transformación se detuvo. Así que funcionó al primer intento. Eso fue inesperado. Se aclaró la garganta y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. De acuerdo. La práctica de la transformación sería limitada. Lo repitió unas cuantas veces más, perfeccionando la precisión. Las figuras se volvieron más suaves, las proporciones más definidas. Eso fue suficiente. A continuación, vinieron la clonación y la sustitución. Para cuando Fujimoto-sana regresó a casa, Toma ya había creado clones imperfectos y ejecutado la sustitución con éxito, aunque no sin problemas. Su control del chakra aún no alcanzaba la velocidad de su sello manual. Aún. Primer contacto. Primer éxito. Eso significaba algo. Entonces, murmuró Toma para sí mismo, supongo que realmente tengo talento. La puerta principal se abrió. Bienvenida a casa, mamá, dijo, entrando en la sala de estar. ¡Tada! Anunció Sana con orgullo, mostrando un pergamino. ¿Adivina qué es esto? Técnica de clonación de sombras, respondió Toma con calma. No eres divertido, dijo con un puchero. ¿No deberías estar más emocionado? Sí, lo soy, dijo, y sonrió. Satisfecha, lo entregó. Le pregunté a mi antiguo profesor, dijo. Me dijo que el clon de sombra no es para ti. Lo sé, respondió Toma, agarrando el pergamino con fuerza. Pero me conviene. Ella suspiró. Imaginé que no me harías caso. Por eso lo cambié de todos modos. Si hubiera sido otra técnica de rango B, probablemente no habría funcionado. ¿Por qué no? Preguntó Toma. Porque la técnica del clon de sombra ya no es precisamente un secreto, explicó Sana. Otras aldeas copiaron versiones de ella hace mucho tiempo. No hay necesidad de mantenerla restringida. Pero la mayoría de las técnicas de rango B todavía están estrictamente controladas. Eso tenía sentido. De todos modos, lo tenía. Su siguiente etapa estaba clara. Ah, claro, dijo Toma. No estaré en casa para cenar esta noche. ¿Qué? Sana entrecerró los ojos. ¿Ya no te gusta mi comida? No es eso, respondió, y luego explicó lo de Iruka y el ramen. Su expresión se suavizó. De acuerdo, dijo. No te quedes fuera hasta muy tarde. Toma asintió. Mañana comenzaría el entrenamiento propiamente dicho. Así que así fue como sucedió, entonces deberías agradecerle a Iruka-sensei como se merece, dijo Fujimoto-sana después de escuchar, un poco sorprendida, y luego sonriendo. Las reservas de chakra de Toma habían superado sus expectativas. Y aún más, la cantidad que extraía. Recordaba claramente que ni ella ni el padre de Toma habían sido excepcionales en ese sentido. Ambos habían sido ninjas del montón. Y, sin embargo, su hijo, claro, en parte tenía sentido. Sus padres habían sido ninjas, lo que le dio a Toma una base sólida. Pero lo que más importaba era que nunca se había descuidado. Años de entrenamiento constante. Alimentación adecuada. Descanso cuando era necesario. Nada ostentoso, nada descuidado. Ese tipo de base se hizo evidente ahora. Por cierto, dijo Sana con una sonrisa en los ojos, ya has revisado las 3 técnicas, ¿verdad? ¿Qué te parecen? Si hay algo que no entiendes, puedo demostrártelo. Quizás no sea muy buena explicando, pero al menos puedo mostrártelo. Ya me las aprendí, respondió Toma. Asintió inconscientemente, luego se quedó paralizada al comprender el significado. Sus ojos se abrieron de par en par. Toma no mentía sobre cosas como esta. Lo cual hacía difícil de creer. Él sonrió ante su reacción y rápidamente formó un sello con la mano. Salió humo hacia afuera. Cuando la niebla se disipó, 2 sanas se encontraban frente a frente. Una adulta y otra más pequeña. Las proporciones no eran del todo correctas, pero los detalles eran lo suficientemente precisos como para resultar convincentes a simple vista. Sana se quedó mirando fijamente. Esto no era solo funcional. Esto era limpio.
Tras liberar la transformación, Toma procedió inmediatamente a realizar las técnicas de clonación y sustitución. Sus manos se movían más rápido que antes. La clonación duró menos de 2 segundos. La sustitución, un poco más de 2. No es perfecto, pero rápido. Sana conocía sus propios límites. No podía realizar esas técnicas más rápido de lo que su hijo acababa de hacerlo. El silencio reinaba en la habitación. Solo entonces lo comprendió del todo. Esto no fue simplemente muy bueno. Esto fue genial. Aún así, el camino shinobi era peligroso. El talento no cambiaba eso. Sana suspiró en voz baja, pero no intentó detenerlo. En cambio, se dio la vuelta y entró en su habitación. Toma frunció el ceño, confundido. Regresó con varios pergaminos y se los entregó. ¿Estos son?, preguntó. Pergaminos de Jutsu, dijo Sana con calma. Todos de rango C. El clon de sombra que te di antes estaba destinado a ser intercambiado por una técnica de elemento viento de rango B, esfera de vacío. Tu padre guardó el crédito para eso. Pero aún no había dominado por completo su otro jutsu de rango C, así que nunca hizo el intercambio. Hizo una pausa y luego continuó. Tenía pensado dártelos después de que te convirtieras en shinobi. Pero con tu talento, retrasarlo solo sería una pérdida de tiempo. Ella lo miró seriamente. Aún así, nunca te exijas más allá de tus límites. El talento no te protege de las lesiones. Lo entiendo, dijo Toma en voz baja. Revisó los pergaminos. 4 técnicas. Todas de rango C. Liberación de viento. Palma de vendaval. Liberación de viento. Cortavientos. Liberación de viento. Gran avance. Liberación de relámpagos. Flujo de la tierra. Las técnicas de viento eran claramente de su padre. En conjunto, abarcaban el uso a corta, larga y amplia distancia. Un conjunto completo para principiantes. En cuanto a la técnica de liberación de rayos, flujo terrestre, esa era de su madre. Una técnica situacional. Más efectiva con terreno y sinergia, pero no ideal por sí sola. Útil más adelante. Ahora no. Toma probablemente ya podía lanzarlos, pero 1 o 2 veces lo agotarían por completo. Ese tipo de práctica era ineficiente. En este momento, sustitución y clon de sombra ofrecían resultados mucho mejores. Los clones de sombra consumían chakra de manera uniforme, pero su mantenimiento era mínimo. Incluso con reservas modestas, debería poder mantener al menos 1. Eso por sí solo lo cambió todo. Mamá, me voy, dijo Toma mientras guardaba los pergaminos. De acuerdo. Asegúrate de agradecerle a Iruka-sensei como es debido, respondió Sana. Si tienes la oportunidad, puedes invitarlo al restaurante de barbacoa donde trabajo. Me aseguraré de que los ingredientes estén frescos. Probablemente eso no funcione, dijo Toma. Él no lo aceptaría. Sí que se parece a él, admitió Sana, sonriendo levemente. Un buen profesor. El ambiente en Ichiraku Ramen era tan animado como siempre cuando llegó Toma. Llegó temprano. Iruka aún no había llegado. El aroma por sí solo explicaba su popularidad. Asequible, abundante y realmente bueno. Teuchi, el dueño, parecía más joven de lo que Toma recordaba de las historias. Toma, llegaste temprano, dijo Iruka sorprendido al verlo. Creí que yo había llegado temprano. Te invité, respondió Toma. No me parecería bien llegar tarde. Realmente no suenas como un niño, murmuró Iruka, rascándose la cabeza. Entremos, Iruka-sensei. Se sentaron en la barra. Teuchi, 2 tazones de lujo, por favor, dijo Toma. Oh, ¿hoy hay algo especial? Teuchi sonrió. ¿Ha pasado algo bueno? Sí, dijo Toma con seriedad. Muchas cosas buenas. Toma, esto es demasiado, protestó Iruka. No lo es, respondió Toma. Y aún así no me parece suficiente. A menos que aceptes ir a comer a la barbacoa alguna vez. Mi madre trabaja allí. Nos hacen descuento. Hablemos de eso en otro momento, dijo Iruka riendo, negándose de nuevo. Esperaron. Durante un rato, Iruka miró a Toma repetidamente, con la duda claramente reflejada en su rostro. Si quieres preguntar algo, dijo Toma con calma, puedes hacerlo. Si sé la respuesta, te la diré. Iruka suspiró, frotándose el puente de la nariz. ¿Es tan obvio? Entonces puso cara seria. Toma, ¿qué opinas de Uzumaki Naruto?
Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo activará la furia de los dioses del copyright. ¡O peor, del editor en sueño! Toma hizo una pausa por un momento. Incluso Iruka-sensei, al menos al principio, no sabía cómo dirigirse a Naruto correctamente. Se notaba en pequeños detalles. Llamaba a Toma Toma-kun con naturalidad, pero a Naruto siempre lo llamaba Uzumaki-kun. Educado. Distante. Cauto. No fue difícil de entender. Los padres de Iruka murieron durante el incidente del 9 colas. Esa clase de herida no se borra fácilmente. Pensando en eso, Toma miró a Iruka seriamente y dijo: creo que Naruto es una buena persona. Iruka parpadeó. ¿Naruto? La forma en que Toma usó su nombre de pila hizo que Iruka se sobresaltara inconscientemente. ¿Así que realmente son cercanos? Ya veo, respondió Iruka tras una breve pausa. Eso es, bueno, entonces. Era evidente que quería pasar página. Iruka-sensei, continuó Toma con calma, conocí a Naruto antes de matricularme. Por favor, no reaccione. Solo observe un momento. Antes de que Iruka pudiera preguntar qué quería decir, Toma hizo un sello con la mano. Tras una bocanada de humo, una figura rubia y familiar apareció frente al mostrador. Los ojos de Iruka se abrieron de par en par. ¿Una técnica de transformación? ¿Ya? No solo eso, sino que estaba limpio. Estable. Desde esa distancia, incluso a él le costaba distinguir que no era el verdadero Naruto. Aunque sorprendido, Iruka guardó silencio, siguiendo las instrucciones de Toma. Pronto, más clientes ingresaron a Ichiraku. En el instante en que vieron a Uzumaki Naruto, sus expresiones cambiaron. Asco. Incomodidad. Algunos murmuraron insultos entre dientes antes de darse la vuelta y marcharse sin pedir nada. Iruka observaba la escena mientras sentía una opresión en el pecho. Entonces la transformación se disipó. Eso es con lo que Naruto vive, dijo Toma en voz baja. Todos los días. Sinceramente, el hecho de que siga así, es increíble. Si hubiera sido yo, no habría terminado igual. Iruka permaneció en silencio durante un largo rato. Tienes razón, dijo finalmente. Naruto-kun realmente no lo ha tenido fácil. Él no hizo nada malo, continuó Toma. No podía haberlo hecho. Quienes lo odian lo culpan por algo que pertenece a la generación anterior. Y por lo que sé, Naruto ya ni siquiera tiene familia. Trasladar ese odio a un niño de esa manera, me parece injusto. Iruka asintió lentamente. No discutió. No explicó la verdad detrás del odio de los aldeanos. En el fondo, ya lo sabía. Simplemente no había podido superarlo. Pero después de presenciar esa reacción en persona, comprendió algo con claridad. Si seguía evitando el tema, no merecía ser profesor. Tras exhalar un largo suspiro, Iruka se relajó y le sonrió a Toma. Dejemos eso de lado. ¿Aprendiste la técnica de transformación tan rápido y ya eres tan hábil? Si no te conociera, pensaría que llevas años practicando. Son técnicas básicas, respondió Toma con sencillez. No son difíciles. Mientras hablaba, sus manos volvieron a moverse. Las pupilas de Iruka se contrajeron. Esa velocidad de sello de mano, antes de que pudiera terminar de pensarlo, Toma completó la técnica de clonación y la técnica de sustitución en perfecta sucesión. Iruka se quedó congelado. Ese nivel de dominio, solo en ninjutsu, en tiempos de guerra, habría sido suficiente para graduarse antes de tiempo como genin. Esto no es solo talento. Esto es lo auténtico. Toma, Iruka, vuestro ramen está listo, dijo Teuchi mientras dejaba los cuencos sobre la mesa. Iruka-sensei, deberíamos comer, dijo Toma, completamente imperturbable. Ese sí, murmuró Iruka, aún en estado de shock, mientras cogía sus palillos. Toma sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Si hubiera tenido antecedentes o pertenecido a un clan, tal vez habría ocultado parte de su habilidad. Pero no fue así. Como shinobi nacido civil, la visibilidad era importante. Demostrar talento significaba recursos, atención y mejor orientación. En ese momento, se trataba de sobrevivir. Si alguno de los Sannin hubiera mostrado el más mínimo interés, Toma habría modificado sus planes al instante. Pero la realidad era la realidad. Orochimaru se había ido. Jiraiya andaba errante. Tsunade no regresaría hasta dentro de años.
Así que esta fue la decisión correcta. Tras terminar de comer, Toma e Iruka se despidieron. Iruka aún parecía aturdido al marcharse. Misión cumplida. La noticia de la aptitud de Toma no tardaría en llegar al tercer Hokage. Aunque el Hokage solo fuera el director nominal de la academia, eso seguía teniendo importancia. Toma se dirigió hacia el campo de entrenamiento. El talento no sustituía a los fundamentos. El entrenamiento físico seguía siendo esencial para la capacidad de chakra. Eso no podía descuidarse. Por ese día, decidió no seguir practicando las 3 técnicas, ya que sus reservas estaban casi agotadas. En cambio, planeó con antelación caminar sobre los árboles. Más adelante, caminar sobre el agua. Ambas técnicas requerían control, no un uso desmedido del chakra. Con los progresos de hoy, confiaba en que los aprendería rápidamente. Y después de eso, entrenar con Lee. Experiencia de combate real. Entrenamiento de clones de sombra. Transformación de la forma del chakra. Manipulación de la naturaleza. La lista iba creciendo. Curiosamente, eso no le preocupó. Significaba progreso. Cuando Iruka llegó a la oficina del Hokage más tarde ese día, el tercer Hokage levantó la vista de su escritorio. «Oh. Iruka», dijo con suavidad. «¿Te preocupa algo?» Iruka observó brevemente la bola de cristal que tenía a su lado, cuya superficie aún estaba ligeramente tibia, pero no se detuvo en ella. Informó de todo lo relacionado con Fujimoto Toma. El tercer Hokage escuchaba en silencio, entrecerrando los ojos con interés. «Ya veo. Parece una semilla prometedora», dijo tras un momento. «No hay necesidad de cambiarle de profesor. Usted es más que capaz de guiarlo en esta etapa. Sin embargo, puede introducir técnicas que vayan un poco más allá del programa de la academia». «Sí, señor», respondió Iruka, aliviado. Tras marcharse, el tercero exhaló humo lentamente. Ese tipo de potencial, le recordaba a Minato. Es una lástima que ya no tuviera el tiempo ni la energía para enseñar personalmente a otro alumno de esa manera. Jiraiya y Tsunade habrían sido ideales, pero uno era inaccesible y el otro estaba desaparecido. Aún, si el niño seguía creciendo, tal vez algún día, cuando su chakra madurara, se le podría enseñar esa técnica desde temprana edad. Igual que Minato lo fue en su día. Si Konoha pudiera conseguir otro relámpago amarillo, murmuró el tercero, sonriendo levemente. Eso sí que sería algo que valdría la pena esperar. Técnica de clonación de sombras. Unos días después, durante un raro día de vacaciones escolares, Fujimoto Toma esperó a que su estado físico estuviera en su punto máximo antes de realizar los 8 sellos manuales habituales. Justo cuando el último sello se colocó en su sitio, una columna de humo blanco estalló a su lado. «Oye», dijo la figura con calma. «Soy tú». «Sí». «Hola», respondió Toma, comprobando instintivamente su chakra y finalmente dejando escapar un suspiro de alivio. El precio era aceptable. Crear un solo clon de sombra no lo agotó tanto como temía. A juzgar por la pérdida, su límite actual probablemente era de 3 clones como máximo. Incluso así, al hacerlo, su cuerpo real apenas conservaría el 20% de su chakra. Las técnicas básicas se volverían difíciles, y para el clon, la situación era aún peor. Mantener un cuerpo físico consumía chakra constantemente. Con la asignación mínima, un clon no podía usar ninjutsu en absoluto. Si lo intentaba, colapsaría al instante. Aún así, eso era de esperar. La técnica del clon de sombra era famosa por sus exigencias, así que incluso después de aprenderla, Toma esperó a que se dieran las condiciones perfectas antes de intentarla. Quedarse sin chakra a mitad de camino podía significar, en el mejor de los casos, mareos, y en el peor, pérdida del conocimiento. Pero, basándose en su estudio reciente y en la evaluación de Iruka, se mostraba confiado. Los Chunin usaban el clon de sombra con frecuencia y sin problemas. Si bien Toma no igualaba sus reservas totales, su extracción máxima en una sola ráfaga era similar a la de ellos. La mayoría de los shinobi tampoco almacenaban chakra antes de lanzar el hechizo. Si podían hacerlo de forma segura, un clon debería estar dentro de sus límites. Aún así, el riesgo no era nulo. Por eso esperó. Hasta el momento, había tenido razón. Toma le hizo una señal al clon con un asentimiento. El clon se dispersó inmediatamente. Frunció el ceño.
Eso había sido intencional, pero no tan intencional. Lo que Toma realmente había pensado era: primero haz las tareas de la casa, luego vete. No intentaba explotarse a sí mismo. Era un experimento. Y ahora tenía resultados. Una vez separados, el clon poseía los pensamientos de Toma tal como existían en el momento de su creación. Todo lo que se concibió después no se compartió. En teoría, el clon probablemente podía intuir sus intenciones, ya que eran la misma persona, pero no tenía conocimiento directo de ellas. El chakra que devolvió fue ligeramente menor que el que había enviado. Eso significaba dos cosas. Primero, el clon consumía chakra simplemente por existir. Segundo, una pequeña porción se disipaba al dispersarse. Pérdidas aceptables. Es probable que la distancia haya aumentado esa pérdida, pero Toma no tenía intención de enviar clones muy lejos por el momento. Surgió otra pregunta. Si un clon se quedaba sin chakra antes de dispersarse, ¿recuperaría sus recuerdos? Los recuerdos no eran abstractos. Se transmitían a través del chakra. La respuesta le vino de perlas una vez que lo pensó detenidamente. Un clon de sombra era un cuerpo físico formado a partir del chakra, que a su vez era una fusión de energía física y mental. El pensamiento y la memoria estaban codificados en esa estructura desde el principio. Cuando el clon se dispersaba, la energía física y mental se recombinaban y volvían a unirse. Esto significa que, incluso si el clon agotara todo su chakra utilizable, sus experiencias deberían regresar, lo cual hacía que la técnica fuera aún más aterradora. A menos que, teóricamente, un clon fuera aislado en algún lugar del que el chakra no pudiera regresar, pero eso no llevaba a ninguna parte útil. Crear un lugar así era irrealista, y un clon simplemente se dispersaría en el momento en que percibiera peligro. Especulación sin sentido. El verdadero objetivo de hoy llegó después. Toma extrajo todo el chakra restante y con calma volvió a formar los 8 sellos de mano. No se preocupó por calcular el tiempo ni comprimirlos. No pensaba usar clones de sombra en combate. La eficacia era más importante que la fiabilidad. Técnica de clonación de sombras. El clon se formó limpiamente e inmediatamente se sentó en el escritorio, abriendo los libros de texto y los pergaminos de Jutsu que su madre le había dado anteriormente. El propio Toma no hizo nada extenuante. Esta vez, estaba probando la duración y el retroceso. ¿Cuánto tiempo podría durar un clon con toda su potencia? ¿Cuánta fatiga experimentaría? Para aislar las variables, evitó entrenar por completo. Como mucho, se encargaba de algunas tareas domésticas ligeras. Pasó 1 hora. El clon seguía allí. Eso le sorprendió. Incluso sin usar activamente el chakra, mantener la existencia lo requería, pero el consumo era mucho menor de lo esperado. Si esto se confirmaba, la técnica era mucho más útil de lo que la mayoría suponía. Al cabo de un rato, el clon levantó la vista. «Prepárate», decía. Toma se sentó en la cama. Unos instantes después, el clon se dispersó por sí solo. La memoria y el cansancio volvieron de golpe. La visión de Toma se nubló. Su mente se estremeció. Todo pasó rápidamente, pero el impacto fue innegable. «Uzumaki Naruto», murmuró en voz baja. «¿En serio? Eres un monstruo». Ahora lo entendía. ¿Por qué solo Naruto podía usar docenas, cientos de clones de sombra para entrenar? Cuando un clon se dispersaba, toda la fatiga física y mental acumulada impactaba al cuerpo original en el mismo instante. No era un agotamiento gradual, sino una compresión repentina. La gente normal no podría sobrevivir a eso. Incluso otros Uzumaki probablemente solo crearon 1 o 2 clones. Usar docenas equivalía a experimentar días de esfuerzo físico en un instante. El cuerpo de Naruto podía soportarlo. Otros se derrumbarían. En el caso de Toma, la fatiga era tolerable solo porque el clon había estado estudiando, no entrenando. El esfuerzo era mental, no físico. Y esa, al menos, era su fortaleza. La resistencia mental era la única ventaja que sabía que poseía. Esa era la verdadera razón por la que quería el clon de sombra desde el principio. Aprovechar sus puntos fuertes. Podía sentirlo con claridad. Con su capacidad actual, probablemente podría mantener 1, tal vez 2 clones estudiando. Si fueran más, su chakra se quebraría antes que su mente. Pero incluso esto fue enorme.
Esta prueba había salido casi a la perfección. Elegir el clon de sombra había sido la decisión correcta. La mirada de Toma se agudizó. Ya tenía ideas para el siguiente paso. Desafortunadamente, su chakra necesitaba tiempo para recuperarse. Y las pastillas de ración militar estaban muy por encima de su presupuesto. Por ahora, paciencia. Amaneció a la misma hora de siempre, pero esta vez, el clon de sombra no se había disipado por sí solo. Eso por sí solo confirmó la teoría de Toma. Dado que un clon de sombra poseía pensamiento independiente y podía realizar sellos manuales por sí mismo, era lógico que también pudiera regular activamente su flujo de chakra. No podía eliminar el consumo por completo, pero un control cuidadoso podía reducir el desperdicio y prolongar significativamente su vida útil. Eso abrió varias ventajas. En primer lugar, un mayor tiempo de actividad implicaba sesiones de estudio más largas. Si bien parte de la atención del clon se centraba en el control del chakra, lo que reducía ligeramente la eficiencia del aprendizaje, el tiempo total de estudio seguía aumentando. Y lo que es más importante, el control sostenido entrenaba directamente la precisión del chakra. Toma decidió que, en el futuro, asignaría una cantidad fija de chakra a cada clon. Cuanto más tiempo durara un clon, mejor sería su control sobre él. Además, contaba con la ventaja de la verdadera multitarea. Una mente, varias tareas. Una eficiencia que pocas técnicas podían igualar. La desventaja también era obvia. La reserva de chakras de un clon de sombra era pequeña, lo que significaba que las prácticas avanzadas como la transformación de forma o la transformación de naturaleza debían seguir siendo responsabilidad del cuerpo principal. La transformación de la forma, al menos, era manejable. Según Toma, cuanto menos chakras se utilizará, más fácil sería controlar su forma. Sus reservas no eran pequeñas, pero comparadas con su capacidad mental, seguían siendo modestas, lo que hacía que este tipo de entrenamiento fuera relativamente sencillo. La transformación de la naturaleza era un asunto completamente distinto. Eso se sentía como lo contrario. Inundar una zona con chakra, encontrar un punto de cambio dentro de ella, captar esa diferencia y extenderla lentamente hacia afuera. Con sus reservas actuales, aprenderlo rápidamente era poco realista. La acumulación lenta era el único camino. Lo fácil al principio. Lo difícil después. Con su talento, dudaba que ese muro lo detuviera por mucho tiempo. Tras echar un vistazo al horario de clases que tenía sobre su escritorio, Toma calculó si la duración de un clon de sombra sería suficiente para cubrir la mayoría de las lecciones académicas. La respuesta fue, casi. Las horas de clase en la Academia Ninja eran, en realidad, cortas. Para los shinobi, el entrenamiento físico era mucho más importante. 6 años de estudios en tiempos de paz ya eran suficientes para cubrir la teoría. En cuanto al entrenamiento físico, precisamente por eso se impartía en la escuela. La mayoría de la gente no entrenaba sin supervisión. La pereza era la norma, no la disciplina. Las clases podrían ser impartidas por un clon. Los ejercicios físicos podrían dividirse, permitiendo que el clon se turnara antes de que la fatiga excesiva se transfiriera al cuerpo principal. Al observar su apretado horario diario, Toma suspiró suavemente. Cuando me volví tan intensa. Pero sin un linaje especial ni milagros a la vista, forjarse un futuro requería esfuerzo. Mientras pudiera ver el camino por delante, detenerse no era una opción. Sin embargo, hoy fue diferente. Después de que el clon de sombra se disipara naturalmente, Toma salió de su habitación. Hoy era un día especial. Decidió tomarse un descanso y disfrutar de un día libre como es debido. Con la poca paga que había ahorrado, caminó por las calles familiares de Konoha, pensando en qué comprar. Era el cumpleaños de Fujimoto-sana. Cualquier cosa cara solo le acarrearía una reprimenda, y de todos modos su presupuesto no se lo permitía. El regalo tenía que ser práctico. Ropa. Una bufanda. Alzó la vista hacia el sol abrasador y descartó la idea al instante. No era la época adecuada del año. Comida, tal vez. Algo especial. ¿Prepararse él mismo una comida? No. No nos arriesguemos. Justo cuando la frustración se apoderaba de él, sus ojos captaron un destello de color. Una flor. Toma se detuvo y miró hacia una pequeña floristería.
Las flores no eran caras, no darían pie a una reprimenda, y recordaba vagamente que las diferentes flores tenían significados. Seguro que había uno para madres. Tomando la decisión, entró. ¿Ah, sí? Preguntó el tendero con una cálida sonrisa. ¿Busca flores, jovencito? Sí, respondió Toma cortésmente. ¿Qué flor sería apropiada para el cumpleaños de una madre? ¡Ay, qué detalle!, dijo la mujer sorprendida, ampliando aún más su sonrisa. Entonces, una chica rubia que estaba a su lado se inclinó, entrecerrando los ojos al mirar a Toma. Ya te he visto antes. Toma parpadeó y asintió. Yamanaka-san. Soy Fujimoto Toma. Somos compañeros de clase. Los ojos de Ino se iluminaron. Ah. Cierto. Te sientas cerca de la parte de atrás, con el chico rubio, ¿verdad? Así es. HMPH, ¿ves? En fin, si es para tu madre, los claveles son la opción obvia. Solo no elijas blancos. Toma la miró de reojo y, por instinto, buscó la confirmación del tendero. Así es, dijo Yamanaka-san con una suave risa. Los claveles simbolizan la gratitud y el amor sincero. Para las madres, también representan deseos de juventud, felicidad y buena salud. Eso lo resolvió. Entonces tomaré una, por favor, dijo Toma, algo avergonzado. Una flor le parecía modesta, pero su presupuesto era limitado y aún necesitaba comprar un pastel. Como era para una compañera de clase de Ino, Yamanaka-san le ofreció un descuento y le permitió a Ino elegir la flor. Tras pensarlo un rato, Ino envolvió un clavel y se lo entregó. Gracias, dijo Toma con sinceridad. Ino se quedó paralizada por un instante. Ah, de nada. La irritación anterior desapareció al instante. Yamanaka-san soltó una risita suave. Ah, una cosa más, añadió Toma. ¿Hay alguna pastelería cerca? Pensó un momento. Está un poco lejos. ¿Por qué no le pides a Ino que te muestre el camino? Estaré bien, respondió Toma. Conozco a casi toda la gente del pueblo. Oh, no hay problema, dijo Yamanaka-san con firmeza. Además, solo está vigilando la tienda. Ino ya parecía entusiasmado. Mucho mejor que estar de pie todo el día. De acuerdo, concedió Toma. Y así, su tranquilo día libre se convirtió en algo inesperadamente animado. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó, deja tu like y rompe el botón de IP, eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. Cuéntame en comentarios qué te pareció o qué fanfic quieres ver después. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente universo. Y si puedes, compártelo o míralo completo, de verdad ayuda un montón. Nos vemos en el próximo universo.